Esto sucederá en el capítulo 24 de la telenovela Cabo. Eduardo trata de convencer a Sofía de que realmente está muy arrepentido. Alfonso llega en ese momento y se da cuenta que Eduardo sigue molestando a su hija, así que le exige que mejor se vaya de ese lugar, pero Eduardo también le hace creer que su hermano es quien está detrás de todo. Poncho esta vez le declara que no le cree nada de lo que dice. Alejandro enfrenta a la prensa afirmando que no acostumbra a hablar sobre su vida privada. Sin embargo, Isabela toma la palabra y les comenta que ella decidió acompañar a Alejandro porque son bastante allegados. Sofía desea que Eduardo la deje quieta. Alfonso trata de calmarla, pero al llegar Rebeca, Sofía empieza a reclamarle por haberle contado todo a Álvaro. Ella de muy cínica le manifiesta que no podía quedarse de brazos cruzados ya que quería ayudar a su padre. Pero Sofía le sugiere que no ande de zapa contando todo lo que pasa entre ellos. Por otra parte, Isabela trata de animar a Alejandro para que pueda divorciarse de Sofía, pero este le responde que aún sigue pensando en ella. Lucía invita a Jimena y a Karen a una cena especial por el negocio que acaba de hacer su hijo Alejandro. Karen le cuenta la relación que ahora lleva con Eduardo, mientras que él está muy enojado porque Sofía lo sigue rechazando, pero Álvaro le promete que hablará con su novia. Eduardo enojado le responde que no le sirve para nada, así que le exige que la empiece a presionar para que Sofía lo acepte nuevamente, o de lo contrario le quitará todos los beneficios que le ha dado. Sofía intenta comunicarse con un abogado, pero este no le da muchas esperanzas de salvar a su padre, ya que se encuentra bastante involucrado. Alfonso, al verla tan preocupada, trata de hacerle ver las cosas de otra manera, pero ella le dice que también desea hacer algo para mantener alejado a Eduardo. Alejandro llega a la empresa. Alan lo felicita por lograr una vez más un gran triunfo para la empresa. Lucía los interrumpe para felicitar a su hijo y avisarle que se verán por la noche. Luego le entrega un detalle que era bastante memorativo para su padre. Alejandro se pone algo nostálgico y le dice que está teniendo muchos éxitos, pero le cuesta no estar con la mujer que realmente ama. Karen empieza a contarle a Isabela que aprovechó las fotos que le tomaron en la prensa donde estaba cerca de Alejandro para hacerle publicidad a sus hoteles. Ella le cuenta que se la pasó bastante bien con él, pero no le gusta que él siga pensando en la mustia de Sofía. Isabela llama a Blanca y le pide que averigüe cualquier dato que hayan hecho sobre ella y Alejandro. Karen le avisa que tienen una invitación especial por parte de la familia Noriega y por eso la van a hacer cargo de todo. Lucía le avisa a Hugo que puede comer con ellos, pero este, algo apenado, le responde que sentirá vergüenza, pero ella le dice que él es parte de la familia. Vanessa y Ernesto llegan al lugar. Alan le trae un detalle a Lucía por haberlo invitado. Malena le avisa a su hermano que está haciendo unos cócteles de camarón para llevárselo a Lupe y a Blanquita. Asimismo le pregunta si no quiere mandarle algún recado a la flaca, pero este le responde de muy mala manera. Jimena llega con sus hijas a casa de Lucía. Al instante aparece Eduardo, quien recibe con muchos besos a Karen. Al poco tiempo, Alejandro, y esta vez, besa a Isabela. Eduardo le expresa a su hermano que está muy feliz de que haya firmado ese gran negocio. Malena llega a casa de Lupita y de Blanquita y les avisa que les trajo algo delicioso. Luego se disculpa con Blanquita por la forma en que la trató su hermano, pero les comenta que su accidente fue un gran impacto para él, ya que desde allí cambió por completo. Eduardo aprovecha la ocasión para oficializar su noviazgo con Karen delante de su familia. Jimena le aconseja que cuide mucho de su princesa.
Sofía llega a la delegación para denunciar a Eduardo por haber intentado abusar de ella. Vanessa felicita a Karen diciéndole que jamás le había conocido esos gustos a su hermano Eduardo y ahora comprende que va muy en serio con ella. Esta le responde que precisamente esas razones cada vez la hacen que se enamore más de él. Ernesto felicita a Eduardo, pero este le dice que debe hacer algo importante. Así que se acerca a Alejandro y abiertamente le pide que intenten llevar una buena relación como hermanos. Sofía procede a dar su declaración, pero quien la atiende le menciona que si solo estuvo a punto de hacerlo no pueden hacer nada al respecto y solo podrán dar una orden de restricción en su contra para que no se vuelva a acercar a ella. Sofía acepta esas condiciones. Alejandro le dice a Eduardo que no es el momento para hacer ese tipo de cosas, pero este le manifiesta que es el momento oportuno. Sin embargo, Vanessa interviene y les pide que disfruten de la fiesta. Karen trata de animar a Eduardo diciéndole que si Alejandro no acepta sus disculpas ya no es su problema. Hugo le ofrece a Lucía un buen vino. Ella le agradece porque ese es su favorito. Este le pide que no se esfuerce en tratar de acercar a sus hijos ya que cada uno tomará caminos diferentes, pero ella le hace saber que desea que su familia permanezca unida. Alfonso le pregunta a la señorita acerca de un citatorio que le llegó a su casa, pero esta le dice que si él no tuvo nada que ver, no tiene nada de qué preocuparse, ya que debe declarar exactamente lo que sucedió. Álvaro llega a ver a Rebeca y le menciona que Eduardo está muy enojado con ella porque no ha convencido a su hermana para que lo perdone, que hasta lo amenazó con quitarle el carro que ya le había regalado. Ella empieza a preocuparse. Sofía le agradece a la señorita por todas sus atenciones, así que Alfonso promete que va a hablar con la verdad. Rebeca le pide a Álvaro que hable con Eduardo ya que este no le puede quitar nada, pero él le dice que entonces ella deberá convencer a Sofía para que lo acepte nuevamente. Eduardo se despide de su familia. Lucía le agradece a Alejandro por haberse comportado sereno en la casa a pesar de que Eduardo estaba presente. Malena le cuenta a Fausto que Luis conoció a una muchacha y al parecer está muy interesado en ella, pero siempre se frustra por estar en silla de ruedas. Fausto le responde que si la muchacha es buena, jamás se fijaría en esas cosas. Lupita le insiste a Blanquita para que vaya a hablar nuevamente con Luis. Ella le promete que va a hacer lo posible. Luego le cuenta que está muy triste al saber que Isabela habla todo el día de Alejandro y Sofía, que es su única amiga, también está sufriendo por él. Un tipo empieza a molestar a Malena, pero Fausto le pide que deje en paz a su mujer. Sofía y Poncho están dispuestos a declarar, pero Rebeca les dice que deben pedirle ayuda a Eduardo. Sofía le prohíbe que vuelva a hablar sobre él. Isabela tiene una entrevista acerca de la relación que lleva con Alejandro, así que esta le responde que se conocen desde que eran niños y tienen un lazo muy fuerte que los ha unido. Al poco tiempo empieza a hablar mal sobre Sofía. Luis empieza a preguntarle a Malena cómo le fue en casa de Lupita, pero ella le dice que si le pregunta es porque está interesado en Blanquita, pero que ella le dijo que era muy grosero y le dio la razón ya que él debe cambiar esa actitud. Alfonso se comunica con Fausto y le cuenta cómo van las cosas desde que se regresó a La Paz. Fausto también le cuenta cómo le ha ido al estar cerca de Malena. Alfonso se alegra mucho, pero le pide que si algo le sucede, le ayude a sus hijas. Fausto se lo promete. Vanessa empieza a contarle a Max todo lo que ha hecho para el buen rendimiento de la empresa. Este la felicita por su gran esfuerzo, pero Ernesto entra a la oficina trayéndole algo de comer a su mujer. Luego la besa enfrente de Maximiliano y este se coloca algo celoso. Por otra parte, Eduardo le comenta a Álvaro que va a utilizar a Ernesto y su proyecto ya que le servirá mucho para su nuevo plan. En ese momento llega Lucía. Su hijo inmediatamente le hace saber que le estaba comentando a Álvaro que le dará una oportunidad a Ernesto por el proyecto que tiene.
Ernesto saluda a Maximiliano y se disculpa con él por haberlo interrumpido. Vanessa se disculpa también con Maximiliano, pero este le dice que no tiene nada de malo ya que él es su marido y está en todo su derecho. Alan le muestra las estadísticas a Alejandro del grupo Alba, después de que él firmó la bolsa de valores. Luego cambian la conversación para hablar sobre Isabela, pero Alejandro le responde que como de costumbre sigue siendo muy atenta con él, pero él sigue aferrado a Sofía. Eduardo sigue contándole a su madre que desea dejar su pasado atrás y olvidarse para siempre de Sofía, pero en ese momento llega la policía con unos documentos haciéndole saber que Sofía Chávez le mandó una orden de restricción en su contra por intento de abuso sexual. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una sub.